El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el Maestro José Briceño, transmitiendo verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta. Transmitiendo, exponiendo, presentando lo que está plasmado en el texto sagrado, registrado por inspiración del Espíritu, y que está en revelación, y que muchas de esas cosas se nos deben ser iluminadas de lo que está escrito en relación al pensamiento de Dios, el pensamiento de las tinieblas, cómo piensa Satanás, los demonios, los súbditos, y el pensamiento de los hombres, como ellos pensaron en sus aprobaciones muy personales, en sus obstinaciones, sus terquedades, y para ustedes contar. Desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, el Maestro Briceño transmite para un mundo, por ende, internacional, pasando fronteras. Estamos llegando muy lejos. Gracias al Eterno, gracias a mi hermano mayor, quien está sentado a la diestra de mi Padre, Jesús de Nazaret, el Cristo de la gloria, el que estuvo muerto y el que resucitó y vive ahora por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, el imperio, el poder, el dominio, el señorío, por los siglos de los siglos. En esta oportunidad quiero desarrollar un tópico que tiene que ver con el tema de la neumatología, que se trata de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es de suma importancia el que se pueda tener conocimiento preciso, conciso, detallado, exegéticamente hablando, de lo que es el blasfemar contra el Espíritu Santo, que se denomina como el pecado imperdonable, ya que esto está haciendo mucho daño a nuestras congregaciones, a nuestras iglesias, a los feligreses, a los creyentes, a los adeptos, a los que están los que forman parte del cuerpo de Cristo. Está haciendo mucho daño, hasta el punto, oído esto que es triste lo que voy a decir, hasta el punto que ya han habido personas que estaban dentro de nuestras congregaciones que atentaron en contra de su vida, entraron en el terreno del suicidio, porque de una u otra forma ellos creyeron haber caído en el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. En el caso personal, tuve que tratar, quien le está hablando, el Maestro Briceño, tuve que tratar un caso, valga la redundancia, que se dio en un estado, en una ciudad, en un país, donde una hermana se echó a morir, tiró en cama a morir, porque alguien que se llama profetas, que no tienen conocimiento de lo que están haciendo, le dijo que ella había blasfemado en contra del Espíritu Santo y que ese pecado no tenía perdón. Entonces ella dijo, bueno, si este pecado no tiene perdón y yo blasfemé contra el Espíritu Santo, entré en blasfemia porque me lo dijo el profeta de Dios. Y es un hombre que, para los que no tienen conocimiento de lo que es profecía, los tiempos de los profetas, el espíritu del profeta, no tienen conocimiento en relación a la profecía, pues lo tienen como como el profeta de los tiempos, ¿no? Resulta que cuando analizas este personaje no tiene nada que dar, nada en la pistola. Eso de la profecía no tiene ni la menor idea. Tiene que darle cuenta a Dios por lo que está haciendo. Pues
por el reconocimiento que la gente le ha dado, porque no conoce lo que es profecía y lo que es un profeta. El profeta en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, todo lo relacionado a un profeta, pues le dan un peso de gloria al hombre y reconocimiento. Y esta mujer dijo, bueno, si este hombre que es profeta de Dios dijo que yo no tenía perdón, para que seguir en la iglesia, pues se tiró el abandono, hasta que fui a esa congregación donde ella asistía. Me contó la hija llorando el caso, y fui y conversé con ella y le expliqué lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Acto que no puede jamás y nunca puede cometer un creyente, un hijo de Dios, una persona que tenga la justicia de Dios, la vida de Dios, el Espíritu de Dios, y ha sido regenerado por Dios y pasa a ser hijo de Dios, jamás puede cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es un pecado que no es atribuido a un hijo de Dios. Y lo voy a explicar. Voy a explicar las verdades en relación a la blasfemia contra el Espíritu Santo. No sin antes, porque para poder explicar lo que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, que me han enseñado que es atribuirle la obra de Dios al diablo. Por decir, alguna hermanita habló en lengua y otra persona interpretó, o aunque no haya intérprete, y yo diga, esa lengua no es de Dios, esa lengua es del diablo, ya blasfemié. Ya entré en blasfemia. Usted blasfemó en contra del Espíritu Santo porque dijo que esa lengua que es del Espíritu no es del Espíritu, sino del diablo. Porque se cree que blasfemar es atribuirle la obra de Dios al diablo, y eso no es, en eso no está la blasfemia. Ya le voy a explicar bien claro el asunto en relación a esto. Pero jamás puedo entrar en hablar de la blasfemia si no comenzamos a tratar un tópico antes que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en el mundo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo viene a hacer en el mundo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo viene a hacer en toda aquella persona que no es hija de Dios, que no ha sido regenerada, que no tiene la vida y que no tiene la justicia de Dios? ¿Qué es lo que viene a hacer? Entonces, debemos entender que aunque el Espíritu Santo es el don de Dios para el mundo, según lo dicho por Jesús cuando expresó el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Eso está en Juan 14:17. Hay operaciones que lo relacionan con el mundo, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Vamos a ver, pasemos a definir cada una de estas relaciones, pero solo voy a tratar una, que es el convencimiento de pecado. ¿Por qué debo primero comenzar con el convencer al mundo de pecado? Porque si no hablamos o si no tratamos todo lo que tenga que ver con el convencer al mundo del pecado, no podemos entrar en lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque de esto se trata. Juan, el capítulo 16, del verso 7 al 11, dice, cito, pero yo os digo la verdad, hablando Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá, aquí está el término, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vamos a ver. Ahora, para mayor comprensión de esta operación de convencimiento de pecado por el Espíritu al pecador, a la persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene justicia, que no tiene vida, que no ha sido regenerado, que no es hija de Dios, debemos hacer un análisis de ciertos términos, tales como convencer, pecado, justicia y juicio. Pero como vamos solamente a centrarnos en el convencer de pecado para entrar en la blasfemia, para poder entenderlo,
Vamos a analizar este término convencer desde el punto de vista etimológico. Convencer, vamos a ver, convencer del griego elenco, que indica redarguir. Esto es presentar pruebas a fin de que el individuo quede persuadido de su falta. Eso es convencer. Del griego elenco, que indica redarguir. Esto es presentar pruebas a fin de que el individuo quede persuadido de sus faltas. Presten muchísima atención, no se distraiga, porque esto nos va a dar la conexión para poder tratar el tópico de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si no entendemos el convencer del Espíritu, esta obra del Espíritu Santo con la gente que no nació de nuevo, que no tiene justicia, que no tiene vida, que no es hijo de Dios, si no entendemos esto, no podemos entender jamás lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, oiga bien, originalmente el convencer era un acto que se daba en los interrogatorios a un testigo en juicio en forma hostigosa hasta hacerlo admitir sus errores y se muestre convencido de su criminalidad y se confiese culpable. El convencer del Espíritu Santo en relación al Espíritu Santo es hacerle ver en forma hostigosa el estado de condenación en la que se encuentra el pecador, o sea, el que no es hijo de Dios, para hacerle sentir culpable, para que haya una confesión interna a fin de presentarle un Salvador para librarlo de la condenación, que este Salvador es Cristo. Esto es con el fin de presentarle el don de la salvación, la cual es Cristo, para librarlo del estado de condenación. Vuelvo a repetir, el convencer del Espíritu en relación al Espíritu es hacerle ver en forma hostigosa el estado de condenación en la que se encuentra el pecador para hacerle sentir culpable, para que haya una confesión interna a fin de presentarle un Salvador para librarlo de la condenación. Convicción. El acto de convicción es aquella operación del Espíritu Santo que produce en el hombre un sentido de culpabilidad y condenación por causa del estado de pecado en la que se encuentra. Oiga, por causa del estado de pecado, no de los pecados que comete, porque una cosa es hablar de los pecados que el hombre comete y otra cosa es hablar del estado de pecado en la que el hombre se encuentra. Si hablamos de los pecados que el hombre comete, estamos hablando de las obras de pecado, que eso está en Gálatas 5:16 en adelante. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidio, borrachera e inmoralidad sexual, el litigio, los resentimientos, para ustedes contar. Esas son obras de pecado. Pero el estado de pecado es el estado de condenación en el que el hombre se encuentra por causa del pecado que está en su espíritu como producto de su desobediencia en el huerto del Edén. Por eso que dice que por cuanto todos pecamos estamos instituidos de la gloria de Dios. Ese dice por cuanto todos tenemos el estado de pecado. Vuelvo a repetir, la convicción es aquella operación del Espíritu Santo que produce en el hombre un sentido de culpabilidad y condenación por causa del estado de pecado, no de los pecados que hace, del estado de pecado en la que se encuentra. El verbo convencer de pecado, óigase lo que es convencer de pecado de la forma más clara, indica la acción divina del Espíritu Santo en el pecador
Y el sustantivo convicción señala el resultado de la acción. Vuelvo a repetir, el verbo convencer de pecado indica la acción divina del Espíritu Santo en el pecador. Y el sustantivo convicción señala el resultado de la acción. O sea que lo registrado en Juan, el capítulo 16, verso 8, indica claramente que la convicción es obra del Espíritu Santo. Esta obra va mucho más allá de un mero convencimiento intelectual. Es el acto de hacerle entender al pecador el estado de condenación en el que se encuentra y que el castigo por dicho estado sería justo. Pero esta convicción produce esperanzas en vez de producir desesperación. Por el caso, porque le acompaña una oferta divina de perdón y salvación. Es decir, la convicción combinada, la convicción combina la condenación inevitable del pecado personal con un llamado gratuito al arrepentimiento que conlleva una oferta de salvación a quien se arrepiente. O sea que el Espíritu Santo no es que te va a hacer sentir culpable para dejarte en ese estado. Él te va a hacer sentir culpable, que tiene que ver con el convencimiento para presentarte el don de la salvación que es Cristo y librarte de ese estado de condenación. Entonces, vuelvo a repetir, la convicción produce esperanza en vez de producir desesperación. Por la sencilla razón, porque la acompaña una oferta divina de perdón y salvación. Es decir, la convicción combina la condenación inevitable del pecado personal con un llamado gratuito al arrepentimiento que conlleva una oferta de salvación a quien se arrepiente. Entonces, el propósito del convencimiento por parte del Espíritu no es condenar al pecador. Preste muchísima atención. El propósito del convencimiento por parte del Espíritu no es condenar al pecador. Es persuadirlo para conducirlo a la salvación y lograr así la restauración. O sea, persuadirlo de que del estado de condenación en la que se encuentra caído en Adán. Entonces, persuadirlo del estado de condenación en la que se encuentra en Adán, para conducirlo a la salvación y lograr así la restauración. Entonces, Jesús dijo que Él no venía a condenar al mundo. Yo no vine a condenar al mundo, dijo Jesús. Él dijo que Él vino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Y este es el carácter del Espíritu. Convencer para salvar, no para condenar. Por esta causa, el mensaje de salvación no debe ir cargado de condenación, terror, intimidación, sino de amor, brindando solución al condenado para sacarlo del estado de condenación caído en Adán en la cual se encuentra. Ahora, ¿en qué consiste el convencimiento de pecado? Después de hacer un análisis del término convencer y sus derivados, analicemos el término pecado en sus diferentes aplicaciones. Preste atención, porque ¿qué es lo que está haciendo el maestro José Briceño? Dándole un piso fuerte, una base sólida para que usted pueda entender qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, de qué está hablando, cuál fue el mensaje de Jesús cuando trató la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no tiene nada que ver con la iglesia, con el creyente. Ahora, presten, después de hacer un análisis al término convencer y sus derivados, analicemos el término pecado en sus diferentes aplicaciones. Vamos a ver. Ahora, lo primero que debemos tomar en cuenta
es que el término pecado mencionado en Juan 16, el verso 8, aparece en singular, no en plural. Gramática, vamos a la gramática. Ese término pecado que aparece en Juan, el capítulo 16, verso 8, señores, está presentado en singular, no en plural. Cuando la Biblia, el texto sagrado, presenta el término pecado en singular, se refiere a un estado o a una posición. Pero cuando se presenta el término pecado en plural, hace referencia a las obras o resultados que se dan por el estado o posición de pecado en la que se encuentra el individuo. Esto es caído en Adán. Que esto ya lo dije, reitero lo que registra Gálatas 5, capítulo 5, versos 19 al 21. Cuando dice y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Entre ellos tenemos los resentimientos, tenemos los litigios, tenemos las inmoralidades sexuales y para ustedes contar. Ahora, el pecado como estado o posición. Oiga bien, el pecado como estado o posición vino como producto de haberse quebrantado un principio que Dios estableció en el huerto del Edén. Un principio que Dios estableció en el huerto del Edén como mandamiento. El hecho de que el hombre le haya dado más credibilidad a la palabra del diablo que al mandamiento de Dios, lo llevó a un acto de desobediencia que lo condujo a un estado de pecado que lo llevó a la condenación. Porque el primer pecado que el hombre cometió no fue la desobediencia. El primer pecado que el hombre cometió es haber dudado de la verdad de Dios y haberle dado más credibilidad a la palabra del diablo que a la de Dios, porque el diablo dijo mentira de Dios, sino que él sabe que el día que comieres de ese árbol seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. El hombre pues le dio más credibilidad a la palabra del diablo que a la de Dios, dudó de Dios, que ese fue el primer pecado, y eso lo llevó a desobedecer, que es el segundo pecado. Ahora, el convencer de pecado es hacerle ver y entender al pecador el estado en el que se encuentra, separado de Dios por causa de la desobediencia de Adán, al haber transgredido el mandamiento de Dios en el Edén. El convencer de pecado es hacer sentir convicto al pecador por causa de la situación en la que se encuentra y que por sí solo no puede salir de ella. El convencer de pecado es hacerle ver al pecador la condición baja y humillante en la que se encuentra por causa del estado de condenación y poder así mostrarle la necesidad que se tiene de un Salvador para presentarles el don de la salvación, que es Cristo. Óigase, vamos a empatar esto con lo que es blasfemia ahora. Ahora sí se va a entender la verdad de la blasfemia. Cuando el Espíritu Santo no logra el convencimiento de pecado en un individuo, este cae en el pecado imperdonable que es la blasfemia contra el Espíritu. Vuelvo a repetir, cuando el Espíritu Santo no logra el convencimiento de pecado en un individuo, el individuo cae en el pecado imperdonable que es la blasfemia contra el Espíritu. A continuación voy a dar una explicación muy clara, muy acertada, muy precisa, muy concisa acerca de la blasfemia contra el Espíritu, para tener una percepción
ya lo dije, precisa de lo que consiste dicha blasfemia y que no tienen relación con la iglesia. No se le puede atribuir un creyente, un hijo de Dios ya no puede cometer blasfemia contra el Espíritu Santo porque ya fue convencido del estado de pecado en el que estaba, ya fue justificado, tiene la vida de Dios, es hijo de Dios, ya pasó por el estado de regeneración y es hijo de Dios, no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. El creyente puede apostatar, puede apagar, puede contristar al Espíritu, pero no puede blasfemar. Ahora, siempre se ha dicho que la blasfemia contra el Espíritu es el acto de atribuirle la obra del Espíritu Santo al diablo, lo cual es totalmente falso. Totalmente falso. El hecho de que Jesús haya hecho milagros por el Espíritu y le hayan atribuido esos milagros al diablo, porque dijeron por Beelzebú echa fuera demonios, eso no quiere, ahí no está la blasfemia. La blasfemia está en que el Espíritu Santo no pudo convencer al grupo que estaba al frente de Jesús al entender que el estado de condenación en el que se encontraba, y al entender que quien tenía al frente era el don de la salvación, que es Cristo. Mire, blasfemar indica encarar, afrentar, resistir, hablar mal en contra de. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Para cometer dicho pecado, uno debe rechazar consciente y persistentemente el testimonio del Espíritu Santo en cuanto a la divinidad y poder salvífico del Señor Jesús, ya que solo el Espíritu Santo puede convencer y convertir al hombre del estado de pecado. Solo el Espíritu Santo puede, uno, convencer. Una vez que ha sido convencido, que se siente culpable y se crea la necesidad de un Salvador, se le presenta el don de la salvación que es Cristo, acepta el plan de salvación, el mismo Espíritu Santo hace la obra de justificación, hace la obra de vivificación, hace la obra de regeneración, pasando a ser un hijo de Dios. Ya está salvo. El que el Espíritu Santo no logre hacer esto, por causa de que el individuo cae en el terreno de la blasfemia, pues no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero, porque se mantiene en el estado de condenación, en lo que Jesús quiso decir. O sea que el rechazo continuo y definitivo de sus acciones lo apartan completamente de toda posibilidad de salvación. Alguien dijo que el único pecado imperdonable es el rechazo del perdón. Pero lo que conduce a un hombre a rechazar el perdón es el negarse a ser convencido de pecado por el Espíritu Santo. O sea, según lo que está en Mateos capítulo 12, verso 31 al 32, Jesús presenta la blasfemia como el atribuirle intencionalmente la obra del Espíritu Santo en la vida de él al diablo, entendiéndose que sus obras eran el testimonio afirmativo del Espíritu Santo ante los fariseos de que Jesús era el Mesías y era el Salvador del mundo. Era la única puerta, el único camino para llegar al Padre de Jesús. Los fariseos que conocían las Escrituras fueron reacios a reconocer la salvación que viene solamente mediante Jesús. Entonces, el rechazo total de la obra de demostración que se realizó en Jesús por el Espíritu Santo con el fin de conducirlos a Jesús como el don de la salvación, cierra las puertas a la única posibilidad que los fariseos tenían en el momento para recibir la salvación, manteniéndose así en un estado de condenación en el que no obtendrán perdón ni en este siglo ni en el venidero. O sea que el rechazo continuo y voluntario de esta evidencia mesiánica, como lo es el Espíritu, o como lo es el Espíritu obrando en Jesús, cierra las puertas al perdón de Dios.
no por falta de eficacia en la obra del Calvario, ni por falta de gracia de la misericordia de parte de Dios en su amor, sino porque el que comete dicho pecado se priva voluntariamente a sí mismo de la necesidad disposición para recibir el perdón, de la necesaria disposición para recibir el perdón. Señores, se priva voluntariamente. Vuelvo a repetir. Señores, el rechazo continuo y voluntario de esta evidencia mesiánica, como lo es el Espíritu obrando en Jesús, cierra las puertas al perdón de Dios no por falta de eficacia en la obra del Calvario, ni por falta de gracia y de la misericordia de parte de Dios en su amor, sino porque el que comete dicho pecado se priva voluntariamente a sí mismo de la necesaria disposición para recibir el perdón. En cuanto a la enseñanza de Cristo con respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo, según lo describe Mateos el capítulo 12, verso 31 al 32, Jesús quiso decir, el mensaje de Jesús está en que cualquiera que tenga la evidencia del poder del Señor ante sus ojos y declare que es un poder satánico, exhibe una condenación de corazón más allá de la iluminación divina, y por ello desesperada, y por causa de esto el perdón divino sería inconsistente con la naturaleza moral de Dios. Si usted se lee Mateos el capítulo 12, verso 22 al 32, usted se va a dar cuenta que el simple hecho de que los fariseos y los saduceos le atribuyeran las obras del Espíritu Santo en la vida de Jesús, en las sanidades, en expulsar demonios, en levantar paralíticos, en resucitar muertos, pues eso le cerró la posibilidad al Espíritu Santo de convencerlos a ellos del estado de pecado en el que estaban. Y al no poderlos convencer del estado de pecado en el que estaban, no se sintieron convictos. Al no sentirse convictos, no se creó en ellos la necesidad de un Salvador. Al no crearse en ellos la necesidad de un Salvador, pues el Espíritu Santo no les puede presentar a Jesús como el don de la salvación. Al no presentarle a Jesús como el don de la salvación, pues ellos se mantendrían en un estado de condenación. Y al mantenerse en un estado de condenación, pues no tendrían perdón ni en este siglo, ni en el venidero. Es lo que quiere decir el texto. O sea que si yo me mantengo resistiendo la obra primordial que el Espíritu Santo viene a hacer en un pecador, en un hijo del diablo, una persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene justicia, que no tiene vida, que no ha sido regenerado, que no es hija de Dios, si se mantiene resistiendo, haciendo burla del mensaje del Evangelio, rechazando el don de la salvación que el Espíritu Santo presenta en el mensaje, y le es imposible al Espíritu Santo convencerlo del estado de pecado, hacerle entender el estado de condenación en el que se encuentra, hacerlo sentir convicto, crearle la necesidad de un Salvador, presentarle el don de la salvación que es Cristo, si el Espíritu Santo no logra hacer en esto, esa persona pues se mantendrá en condenación y no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Eso es lo que quiere Jesús presentar cuando habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que la iglesia no puede cometer, ya que ella fue convencida de pecado. O sea, según el testimonio de Pedro en su primera carta, el capítulo 4, verso 14, el Espíritu Santo es blasfemado por el mundo, pero por la iglesia es glorificado. Esto indica que se debe descartar el atribuirle
la posibilidad de la blasfemia contra el Espíritu Santo a la iglesia, y menos en la posición de salvación en la que se encuentra la iglesia. Cuando tú eres hijo de Dios, señores, es porque has sido regenerado. Te volvieron al género original en la que estabas antes de caer en Adán. Eso significa regeneración. Volverte al género original en la que estabas antes de que Adán cayera. Señores, a lo que en ti se produjo el estado de regeneración, eres hijo de Dios porque se produjo el estado de regeneración. ¿Por qué se produce el estado de regeneración? Porque hubo un acto de justificación y vivificación. O sea, Dios impartió la justicia divina por su Espíritu, impartió la vida, te regeneró y pasas a ser hijo de Dios. Eso vino como producto de que escuchaste el mensaje de la salvación. Escuchaste la oferta de que se te presentó de aceptar el plan de la salvación. Entendiste que Dios te amó, te ama, y por el amor tuvo de ti compasión, y por compasión se movió a misericordia, y por misericordia manifestó su gracia, manifestando su gracia te dio su perdón. Eso lo entendiste. Pasaste al frente, aceptaste el plan de salvación. Inmediatamente el Espíritu Santo, que fue el que te convenció de pecado, imparte en ti la justicia, imparte en ti la vida, te regenera y pasas a ser hijo de Dios. Pero todo esto se da que el que pasas a ser hijo de Dios por causa de ser regenerado, por causa de tener vida, por causa de tener justicia, porque el Espíritu Santo hizo el trabajo en ti de justificación y vivificación, eso se dio por causa de haber sido convencido de pecado. Si el Espíritu Santo no te convence de pecado, no te hace sentir convicto y te crea la necesidad de un Salvador, y para que aceptes el plan de la salvación, el cual es Cristo, si Él no logra hacer eso, pues te vas a mantener en el estado de condenación y no tendrás perdón ni en este siglo ni en el venidero. Y eso se va a dar, ¿por qué? Porque confrontaste, porque blasfemaste en contra del Espíritu Santo. Eso es blasfemia. Pero eso es un pecado que no lo puede cometer un hijo de Dios, porque ya nosotros fuimos libres del estado de condenación. ¿Ok? Entonces, esto estamos claros en el asunto. Ya estamos. Para terminar y concluir lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, jamás puede un creyente cometer el acto de blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, que un creyente puede ser redarguido por el Espíritu Santo, sí. Y que el creyente rechace el redarguir del Espíritu Santo, el acto de redarguir del Espíritu Santo, eso sí, eso se puede dar, y eso te va a llevar a un estado postrero de resultado del pecado en tu vida que será degradante, pero que no tiene nada que ver con salvación, no afecta nada a tu salvación. Eso es un tema que podemos tratar después. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes pedirte, por favor, 1, oren mucho por mí. 2, compartan este mensaje, se queden con él. 3, suscríbanse al canal, inviten a sus hermanos, feligreses, compañeros que se suscriban al canal. Y 4, si puedes aportar una ofrenda para este ministerio, lo puedes hacer. Pide información a través de los teléfonos y los correos que están en el audio imagen, y te vamos a dar información en cómo puedes aportar una ofrenda para este ministerio, que te lo sabemos agradecer. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.